A ver, vamos directos al grano. Hoy traemos un análisis súper interesante sobre uno de los mayores misterios económicos actuales. ¿Por qué profesionales que están en el 20% o incluso en ese codiciado 1% de mayores ingresos se sienten totalmente atrapados financieramente? Sobre el papel, parecen inmensamente ricos, pero la realidad es que muchos sienten que están a un solo traspiés de la ruina. Durante este análisis vamos a desgranar por qué esa seguridad económica de la clase media y alta es, en muchos casos, una completa ilusión. Pensamos que ganar más es el fin de todas nuestras preocupaciones financieras, ¿verdad? Asumimos que un salario alto es un escudo impenetrable. Sin embargo, los datos nos dan un buen bofetón de realidad. A menudo, tener unos ingresos altísimos no actúa como un escudo, sino como un auténtico acelerador. Básicamente permite cavar hoyos financieros muchísimo más profundos y a una velocidad de vértigo. Fijaos en este contraste histórico porque es brutal. Si echamos la vista atrás y comparamos una familia de los años 70 sustentada con un solo sueldo frente a un hogar actual con doble ingreso, los datos asustan. En los 70 había un margen financiero real, los costes fijos eran bajos y, lo más importante, existía un plan B. Si quien traía el sueldo perdía su trabajo, el otro adulto podía salir a buscar empleo para salvar la situación. Hoy en día, la familia moderna de doble ingreso opera sin ningún margen, ha duplicado sus costes fijos y encima ya ha quemado ese plan de rescate por completo. Y todo esto desemboca en la famosa trampa de los dos ingresos, un concepto fascinante que popularizó la investigadora Elizabeth Warren. Las matemáticas básicas nos dirían que dos sueldos siempre son mejor que uno, ¿no? Pues resulta que las investigaciones demuestran que las familias con doble ingreso tienen de hecho más probabilidades de acabar en bancarrota. ¿Por qué ocurre esta locura? Pues porque los costes base, como la vivienda o la educación, se han expandido de tal manera que absorben directamente ambos salarios. La seguridad económica se evapora. Vamos a hacer los números, porque es alucinante ver a dónde va a parar realmente el dinero. Imaginemos un segundo ingreso de $50.000 o euros. Al tributar en los tramos más altos del hogar, ¡pum!, desaparecen unos 18.000 en impuestos nada más empezar. Si hay niños en casa, la guardería se lleva fácilmente otros 15.000. Añadamos 8.000 por los desplazamientos y el mantenimiento de un segundo coche. Y sumemos otros 7.000 en gastos por conveniencia. Ya se sabe, pedir comida a domicilio por puro agotamiento al final del día. ¿El resultado? De esos 50.000, el hogar apenas se retiene un beneficio neto de 2.000 al año. Es una ilusión absoluta de doble poder adquisitivo. Y así, el dinero se esfuma. Es lo que llamamos la trampa del salario. El sistema moderno no nos deja ver todo nuestro dinero junto, lo fragmenta a través de canales invisibles antes siquiera de que toque la cuenta del banco. Entre la hipoteca o el alquiler que se ventila a la mitad, el coche, los seguros y las suscripciones que no paran de sumar, el margen que queda es ridículo, casi inexistente. Psicológicamente, esto da la comodidad justa para llegar a fin de mes sin cuestionar el sistema, pero matemáticamente bloquea cualquier intento real de acumular riqueza a largo plazo. Pero ojo, que las matemáticas son solo la mitad de la historia. La otra mitad es una trampa 100% mental, la inflación del estilo de vida. Y no estamos hablando de arruinarse por comprar un café extra en la calle o unas tostadas de aguacate. Para los altos ingresos, cada subida de sueldo actúa como un detonante subconsciente para subir de nivel de forma masiva. Una casa más grande que requiere más mantenimiento, coches de una gama superior. De este modo, la supuesta libertad financiera se convierte instantáneamente en una nueva factura mensual, creando unas esposas de oro imposibles de romper. El caso de los especialistas médicos es el ejemplo perfecto de esta psicología y aplica a muchísimos profesionales. Mientras que un trabajador medio empieza su vida financiera desde cero, un médico especialista suele arrancar desde un pozo de deuda masivo, a menudo de 200.000 o más. Así que cuando por fin llega ese primer sueldo grande en la treintena, se desata una especie de gratificación diferida acumulada. Se intenta recuperar de golpe toda esa década perdida de los 20, impulsando un gasto emocional totalmente descontrolado. Entonces, ¿por dónde se desangran realmente los presupuestos? Hay que olvidar los cafés de 5 euros. Los verdaderos destructores de riqueza son 3. Las casas enormes, en distritos escolares exclusivos, los contratos de renting de coches de lujo y la matrícula de los colegios privados. Estos 3 elementos no son simples compras, son carísimas insignias de rango en nuestra sociedad. Obligan a los profesionales a entrar en bucles de lo que llamamos gasto de alivio, comprando cosas simplemente para poder sobrellevar el inmenso estrés de sus propios trabajos. En el fondo, la raíz de este comportamiento es algo muy humano, el deseo mimético. El impulso de comprar no nace de la necesidad de tener un techo o transporte, sino del ego y muchas veces del temido síndrome del impostor. Hay una presión inmensa por señalar estatus. Al financiar un coche espectacular para encajar en el aparcamiento del bufete de abogados o del hospital, se está convirtiendo un salario valioso en una pura actuación pública.
Básicamente copiamos la ansiedad financiera de nuestros compañeros en lugar de construir activos propios. Vamos a ponerle cara a este problema con dos perfiles idénticos, el Dr. A y el Dr. B. Ambos ganan exactamente 300.000 anuales, pero el Dr. A gasta 299.000 persiguiendo ese estatus, ahogándose en pagos mensuales. Por el contrario, el Dr. B congela su nivel de vida en 120.000 e invierte absolutamente todo lo demás. Esto nos deja una regla de oro inquebrantable en las finanzas. La riqueza nunca se mide por la altura de nuestros ingresos, sino por la anchura de nuestra brecha, es decir, la cuña de ahorro entre lo que entra y lo que sale. Si proyectamos esta trayectoria a 10 años, la gráfica es fascinante. Es la famosa curva en J de la riqueza. El Dr. B, al mantener sus gastos bajo un control estricto, no solo ahorra exponencialmente más, sino que su objetivo de jubilación es mucho menor porque no necesita sostener un tren de vida inflado. Está atacando a un enemigo más pequeño con un ejército de ahorros enorme. Para el año 10, el Dr. A está al borde del colapso porque necesita que su sueldazo no cese jamás, mientras el Dr. B ya ha alcanzado tranquilamente su cifra de independencia financiera. Vale, entonces, ¿cómo escapamos de esta locura? Pues aplicando lo que conocemos como un sistema de blindaje financiero. Hay que tener claro que la fuerza de voluntad no funciona a largo plazo. Necesitamos automatizar. La primera regla es congelar los gastos fijos obligatoriamente durante 12 meses tras cualquier aumento de sueldo. Luego, automatizamos esa diferencia de dinero directamente hacia cuentas de inversión. En resumen, hay que esconder el dinero de nosotros mismos. Al crear esta escasez artificial en la cuenta corriente, le ganamos la guerra psicológica a nuestros peores impulsos consumistas. Para los hogares que operan con dos sueldos, la estrategia clave de rescate es construir lo que llamamos la base de un solo ingreso. Consiste en reestructurar las finanzas para que todos los costes fijos fundamentales, como la hipoteca, los seguros o la comida, puedan cubrirse cómodamente con un solo salario. Esto transforma el segundo ingreso en algo enteramente discrecional, destinado solo a invertir o ahorrar. De golpe, se recupera el margen de maniobra, la flexibilidad y esa invaluable tranquilidad que la clase media moderna le había regalado al sistema. Todo esto nos obliga a redefinir nuestro concepto de riqueza, acercándonos a la poderosa idea del lujo silencioso. El verdadero lujo definitivo para alguien con altos ingresos no es exhibir un deportivo descapotable o un reloj deslumbrante. Es algo totalmente invisible. Es la autonomía. Es la flexibilidad increíble de poder decir no, de reducir la jornada sin miedo, o de tener la capacidad absoluta de marcharse de un entorno laboral tóxico simplemente porque la supervivencia del hogar ya no depende de rogar por esa próxima nómina. Bajo esta nueva perspectiva, la forma en que valoramos las cosas cambia radicalmente. Hablemos del número 60. Si reformulamos la moneda en unidades de libertad, la perspectiva da un vuelco tremendo. Por ejemplo, para alguien que se lleva a casa 1.000 netos al día, comprar un barco de 60.000 no cuesta solo dinero. Cuesta exactamente 60 días completos de vida, de estrés continuo, de madrugones y de servidumbre a un empleo. Cuando empezamos a tasar los lujos en días de vida perdidos, la curva de gasto se aplana de forma supernatural. Y aquí yace la dura verdad detrás de todo nuestro tejido económico. El sistema funciona a la perfección cuando los profesionales, a pesar de sus inmensos salarios, siguen siendo absolutamente dependientes de sus pagos mensuales. Un empleado brillante pero atrapado por obligaciones financieras enormes es predecible, es reacio al riesgo y es fácilmente controlable. Romper estas cadenas exige un cambio radical. Hay que dejar de ver la riqueza como un flujo temporal que entra y sale, y empezar a construirla como activos permanentes. Desmantelar esta trampa requiere principios muy claros y accionables. Primero, separar la identidad profesional del nivel de gasto personal. Segundo, negarse en rotundo a inflar los gastos fijos inmediatamente tras un éxito profesional. Tercero, adquirir educación financiera básica. Entender la magia del interés compuesto rinde muchísimo más por hora que cualquier trabajo tradicional. Y el objetivo final es alcanzar ese punto de cruce mágico, donde los ingresos de las inversiones logran superar la línea de gastos fijos para siempre. Para cerrar este análisis, queremos dejar sobre la mesa una reflexión provocadora. Ante la tentación de adquirir ese nuevo símbolo de estatus, la pregunta no debe ser si la cuenta del banco lo soporta a duras penas. La verdadera pregunta, la que de verdad lo cambia todo, es ¿cuántos días de libertad irrecuperables va a devorar esta decisión? Desmontar la ilusión de la seguridad económica es el primer y más vital paso hacia la auténtica independencia. Nos vemos en el próximo análisis.